Rodrigo. Enrique, otro ¿Qué lees? sábado. ¿Qué lees? Eje central. No hay otro, ¿no? ¿Qué trae? ¿Qué trae? Muchas noticias, opiniones a nuestros columnistas, analistas. Pero sabes que, Enrique, aquí que nos tomamos tú y yo este café cada sábado en el Eje Central, donde todo el mundo pasa Todo el por mundo el Eje pasa Central. por aquí, sí. Seguramente lo que comentemos hoy nos va a llegar alguien a Sí. ilustrarnos, Sí, a hacernos ver mal. Oye, me dio miedito llegar ya aquí en la noche, ¿eh? De plano. Pues sí, la verdad es que, fíjate, no sé si leíste la encuesta de percepción de inseguridad. Pues yo me sumo ahí a los que votaron. Se hablaba siempre de que lo importante es la percepción y no la realidad, ¿no? Yo la verdad es que sigo teniendo miedito. Cuando camino de pronto por acá, pues sí me da Fíjate miedito. que las cifras, a mí sabes que me gustan los números, las gráficas. Y mira que le han metido, ¿eh? A ver, acaba de inaugurar, de entregar Clara Brugada, la jefa de gobierno, muchas patrullas en la Ciudad de México. Estuvo ahí con el secretario Pablo Vázquez, por cierto, Sí. buen secretario de Buen seguridad, secretario, sí, metido, técnico, Sí, sin sí. grilla. Bueno, igual el otro, el federal, pues, de Omar, ¿no? Pero ¿Cómo le decía nuestra amiga Julieta, la periodista? Batman. Batman. Decía Omar García Sí. Harfuch, el mejor policía que tiene este país. Bueno, un policía profesional, pues, ¿no? Pero te voy a decir algo. Había un rezago. Es que no puedes estarte 6 años dando abrazos y recuperarte en 8 meses, porque ahora resulta que hay 25,000, creo, ¿no? Promotores de la violencia que han metido a la cárcel. ¿Y a poco se empezaron a delinquir en el momento que entró la presidenta Sheinbaum? Pues ya venían delinquiendo, ¿no? Y entonces uno dice, estos señores que a poco están empezando la carrera delictiva, ¿por qué no los habían metido a la cárcel? Fíjate, esto que mencionas. Y luego que tantos laboratorios que destruyeron, y antes eran, no hay laboratorios. Aquí no hay fentanilo, Bueno, aquí no hay metanfetamina. los abrazos ya tuvieron No, y consecuencias. abrazos, ya vimos no. a Chávez Jr. con sus abrazos. Ya le costó. Eso es lo que le pasó. Sus abrazos en redes sociales con los mañosos le costaron la detención en los Estados Unidos. Y es lo que está diciendo su familia. Pues es que es una foto, un abrazo. Bueno, pues los abrazos ahora son carcelazos en Estados Unidos. Pero mira, qué interesante que lo digas, Enrique, porque a los que estudiamos Derecho en su momento y algo de criminología nos decían la carrera delictiva, el iter criminis, le decían. Empiezan los chavos, las chavas en el mundo robando una autoparte. Luego asaltan un transeúnte y acaban en cosas terribles como crimen organizado, homicidio, secuestro. Sí. Pero eso ya no sucede en México. En México se rompió la ¿Ya carrera no sucede? delictiva. No sucede esa carrera. Digo, la carrera. Hoy lo hemos visto en estados como Jalisco, donde jóvenes de 16, 17 años son secuestrados, donde los envían a campos de entrenamiento, que son campos, pues, prácticamente de exterminio. No. Matan gente No, ahí. o sea, ya estás de fifí, ya estás de conservador, diciendo que es campo de exterminio. Bueno, de reclutamiento. No, hombre, De recursos humanos, digamos. así. De recursos humanos. De recursos humanos. De recursos humanos. No, donde luego. entrenan a los muchachos. Si no funcionan o no Te oiga quieren, Noroña, los te va a asesinan, regañar. Bueno. Los asesinan. Entonces, ¿cuál carrera delictiva? Vas de la preparatoria y de caminar a la calle a De la sicario. secundaria al A sicario posgrado. en México. Fue como las cárceles, ¿no? Viste, ahora que entraron a hacer un operativo a una de las... no me acuerdo de los estados del sureste. Entraron a hacer operativos y entonces se encuentran... Dice, pues parece una tienda de armas de los Estados Unidos, ¿no? Sí. No sé cuántas pistolas, cuchillos, putas. Dice, ¿y quién las mete? Claro. Es decir, hay, por supuesto, ¿Cómo? una Pero no es difícil. A ver, corrupción ahí. los que hemos cruzado la frontera de México a Estados Unidos por tierra. Es complicada. Te la había echado nadando. Es complicada. Bueno, no, está frío el mar allá en la baja, pero... Por el Bravo. Por el Bravo. Hay cocodrilos y boyas con púas. Sí. Pero a ver, es complicado cruzar la frontera de México a Estados Unidos. Pero de Estados Unidos a México es que es libre paso. Ni siquiera te dicen hola. Van los coches rapidísimo, ni te revisan. O sea, ¿quién trae de Estados Unidos armas a México? Quien quiera. Quien las compre ya las puede meter. Todo el mundo anda armado. Como lo hemos dicho en otros cafés, no. la fayuca no solamente son camisas americanas. No, ni estéreos. Pero mira, a mí me llama mucho la atención porque esta carrera delictiva que se ha estudiado en el mundo tanto tiempo, que en México se ha roto esa carrera y está mucho más compleja, va de la mano de una triste juventud nacional, de una escasez de oportunidades.
y de una palabra que es el mayor veneno que tiene este país, que es la impunidad. El tema no es tengamos a los mejores policías, tenemos policías buenos, policías malos, policías municipales, policías estatales, policías federales. Es un desastre. Al final no hemos logrado unificar a la policía, lo intentó Calderón, fue un desastre. Peña intentó hacer un nuevo cuerpo policial, no funcionó. López Obrador intentó hacer otro cuerpo que acabó militarizado. Hoy está militarizada la seguridad pública. Tenemos un secretario de Seguridad Federal que allá concentra las facultades de inteligencia. Pero esa no es la cadena de la procuración e impartición de justicia nada más. Hay cosas. También están los agentes del Ministerio Público. Bueno, man. Las Ahí, fiscalías del país. ahí. Y ahí está la impunidad. Y sí, también los Ahí jueces. tendría que haber una reforma que no le corresponde al judicial, porque los agentes del Ministerio Público dependen del Ejecutivo, pero ahí también hay un problema. ¿Sabes también dónde hay un problema? En el servicio de los... Oye, mano, ¿qué paquito? Patroncitos. No, patroncitos, no, pues... Ay, mano, de veras, tú estás bueno para... Te vamos a mandar a ¿a dónde lo mandamos? ¿Te quedó bueno o no? Calientito. No, Seguro. Calientito, sí, pero... Sí, está caliente. Caliente. Sí. Sí, pero ¿qué? No, O sea, nada. Caliente, como la seguridad. Está Sí, caliente. está calientito. Está caliente. Es café de altura. ¿Sí? Como las rentas de mi barrio. No, pues, Sí. ¿tu Oye, barrio ya es de sí. los getificados? Ya. Ándale, pues. Periodista Jorge Fernández Mira. Méndez. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo le Pásele, le presento a los Jorge. periodistas. Jorge, qué Qué gusto bueno verte. verlos. Jorge Fernández Bienvenido. Menéndez, ¿cómo estás? Muy bien, ustedes. Vente por acá, Jorge, te siéntate. invitamos. No siéntate. Ofrécele. pero Cafecito. Sí. Oye, fíjate qué interesante lo que dice Paquito de las rentas de mi barrio, ¿no? Y aunado a esto que comentábamos de la tragedia de los jóvenes en el mundo y en el país, que esta desesperanza de la inseguridad que hay en muchos estados, en muchas ciudades de Paquito. México, Así es. se une a que en el Valle de México las rentas para muchas personas son inalcanzables, no se diga la adquisición de una vivienda. Hay, y eso lo dicen expertos, no yo, en la Ciudad de México hay cerca de 300,000 viviendas en escasez. Eso quiere decir, falta construir y vender 300,000 viviendas. Sí, pues. Una ciudad donde no hay permisos para la construcción de vivienda, donde se construyeron viviendas, ya se le denominó incluso un cartel inmobiliario, donde expulsaron en el año 2000 a 2006 a los vivienderos de la Ciudad de México y se fueron a la periferia del Estado de México y concluyeron con Tecámac, con Los Reyes, con Almoloya, zonas de vivienda que hoy están en abandono, que no funcionaron, que no fueron ciudades dormitorios. Pues es que como... No, y hay Y te muchas dicen- ciudades perdidas. Dicen, gana lana, eres chavo, trabaja, aguas con la maña, pero no puedes ni pagar tu renta. El famoso bando 2 de López Obrador. El bando 2 de López Obrador fue el que impidió la construcción de vivienda, Claro. frenó la construcción de Claro. vivienda. Entonces, y se fueron a la periferia de la ciudad, hicieron un gran negocio porque hicieron viviendas lejísimos de los centros de Lejísimos. trabajo. Pero que nadie vivía ahí, aban- Jorge. Porque están abandonadas. No te funcionó. convenía. Hay unas por la... no te convenía a la mitad de vivir la ahí. carretera a Hidalgo. Sí, hay a es Pachuca. en Tecámac, el famoso ojo de agua. Entonces ves eso. Hoy un centro de delincuencia, ¿eh? Pues es que todas las casas están abandonadas. Tomadas y abandonadas. No, por están crimen tomadas. organizado. O tomadas. Están No. tomadas, pero la solución que han buscado está peor. Sí, la del Infonavit, que fue bellísima. No, quédenselas. Es Quédenselas. más, invadiste, te ofrezco vendértela. Págamela a pago No, no. chiquito. A ver, Jorge, a ver. queda, pero Sí, bueno, Jorge. quédatela. Jorge, o sea, yo no tengo nada en lo personal con don Octavio, ¿no? Pero primero me sorprendió, bueno, esta Pemex, ¿no? Que ahora le tuvieron que meter otros 10,000 millones de dólares. Pues no rescate. Estaba ya quebrada. Bueno, No es rescate, es ayuda. llega un apoyo. ingeniero agrónomo a dirigir Pemex y ya dices, bueno, está bien, ¿no? O sea, luego el Infonavit. Y luego este tema de, no, pues quédenselas o ahí páguenoslas, pero, por Dios, ¿qué es eso? Esos son los pésimos negocios que se han hecho en la 4T. Quebraste. A ver, Pemex es la empresa petrolera más endeudada del mundo. Del mundo. Ninguna empresa No, no. petrolera tiene los números de Pemex. El Infonavit estaba igual y va a seguir peor. Porque además te vas a quedar con los recursos de los trabajadores Sí. para supuestamente ¿no? construir vivienda. Esas son cuentas individuales, son cuentas Claro. personales. Claro. Los trabajadores y los patrones patrones también, claro. aportan Claro. a cuentas individuales. Sí, sí. No es dinero que llega a ver Ay, del ¿cómo? Estado, ¿No? no. Pero lo vas a quitar de ahí para construir, se supone, viviendas. ¿Cómo las vas a dar? ¿A quién se las vas a dar? ¿Con qué criterios? ¿Quién va a construir? Dicen que va a construir el Infonavit. Ya hemos visto No, bueno. con Dos Bocas, con el Tren Maya Sí, y todo eso, por que eso por eso está mal. hicieron
y decidieron que ya los constructores fueran privados, porque durante mucho tiempo el Infonavit construía. Pero bueno, vuelve a construir ahora. A mí, a diferencia de ustedes, no me molesta que el gobierno construya. Pues si Porque, lo hace bien. El gobierno construye carreteras, autopistas, puertos, aeropuertos. Algunos que han funcionado, algunos que no. Pero también el gobierno tiene la capacidad, a diferencia de un privado, de construir en zonas donde el privado no podría. Por ejemplo, y regreso a la Ciudad de México. 300,000 viviendas faltan en la Ciudad de México. ¿Dónde puedes hacer 300,000 viviendas? Pues tienes que tomar sitios, voy a dar un ejemplo, ¿no? El famoso y extinto Parque Scope, ahí donde estaba la SCC, la Secretaría de Comunicaciones. que tembló en el 2007 y no se puede usar. Ahí te caben, ¿cuántas viviendas? O sea, multifamiliares. Y lo voy a decir, aunque suene raro, un Tlatelolco del siglo XXI. Bien hecho. Sí. Pero sacan a consulta pública en la Narvarte, la Colonia Narvarte, ¿qué hacemos con ese lugar? Y la gente dice, pues un parque. Ya no podemos tener otro parque. Necesitamos 300,000 viviendas. ¿Quién puede hacer eso? El gobierno. Sí. El gobierno puede. No, pero a la hora de construir, que construyan los que saben. El gobierno no sabe construir. Bueno, a través de privados, ¿no? Por eso, Subcontratan a través de privados. Sí, claro. Pero que sean además contratos públicos, abiertos, Claro, porque si no tienes como el Tren Maya o Dos Bocas, que pasaste de 8,000 millones de dólares a 25,000 millones de dólares y no sabes quién diablos tuvo los contratos. Oye, y aparte, pues no están refinando. Bueno, todavía no funciona. Todavía no refinaba refinan. más la refinería clandestina que estaba junto. Y dice la gobernadora Rocío Nale de Veracruz. Yo siempre he hecho muy bien las cosas, sé lo que estoy haciendo. Y la maestra que murió porque la secuestraron, crimen organizado. Se murió de un infarto. Se murió de un infarto. Ahora, estamos investigando este asesinato. Ojalá dijera la gobernadora, aquí está un barril de gasolina de Dos Bocas, ¿no? No, pero además, ¿sabes qué? Él acusó a todos los periodistas que hablamos de asesinato de que éramos unos miserables. Sí. ¿No? Sí. La señora Rocío Nale. Sí. Y es un asesinato. Si la señora murió de un infarto, ella misma dice, mientras la violentaban, le dio un infarto. ¿Se acuerdan de un caso de una actriz lamentable? No, bueno, México? Ya quiero ver que alguien estuviera ahí acá, ¿no? Ahí te va. Una actriz, Ciudad de México, joven, la asaltan y en el asalto le da un infarto. Sí, claro. La hija de... De Talina. Talina. Fue un homicidio. Se murió, le dio un infarto porque le pusieron un arma enfrente. A esta imagínate maestra. que te pongan a 15 con, ¿no? Hincada. Y aparte viene hoy en uno de los diarios de circulación nacional esta declaración y dice, y luego da el testimonio, ¿no? Son unos miserables los que utilizan esto. Se murió de un infarto, les guste o no. Estamos investigando, ya detuvimos a 4 por el asesinato de... ¿fue un asesinato o qué fue? Pues no, o un infarto. Sí, parece parte médico, ¿no? ¿De qué falleció el desvivido? Paro cardíaco, pues todos nos morimos de un paro cardíaco. Al final, a todos se nos para el corazón, ¿no? Murió de saturnismo, exceso de plomo en la sangre, digamos. Exacto. Oye, pero fíjate, este tema del que están hablando está ligado al asunto de la gentrificación. Sí. Muy ligado, porque, es decir, al final es un tema de ley de oferta y demanda. ¿Están de acuerdo? ¿No? En el mundo. Sí, en el mundo. Esto que está pasando en la Roma, en la Condesa, ha pasado en los barrios más importantes de Nueva York, barrios que de pronto recuperan, por ejemplo, ¿no? En Nueva York hay un ejemplo muy claro ahora de esto, que eran barrios abandonados, delincuencia, y ahora les empiezan a meter lana, edificios, tal, y entonces empieza a subir. Pero es un tema de no va a costar igual. No, y desplaza. No, y además, pero a ver. Aparte nadie quería vivir en la Roma después de temblor. La Roma y la Condesa no son casos de gentrificación. Exacto. No son colonias populares. Exacto. No eran colonias populares que llegó de repente gente, como tú dices, que ocurre en el Bronx, o ocurre en toda esta zona eran las empacadoras de carne ahí de Nueva York. Bueno, eran zonas abandonadas que se gentrifican. En el caso de la Roma y la Condesa, no era así. No hay gente desplazada. Los que están en las marchas estas de gentrificación no son gente que vivía en la Roma y en la Condesa, ni es un proceso nuevo. Entonces, tampoco es un tema... Jorge, de esos grupos, particularmente del llamado Muro Negro. El Bloque Negro. El Bloque Negro. Bueno, el Bloque Negro es un grupo porque anarquista. aparece en todos lados, ¿no? Es un grupo anarquista sí. que tiene que estar patrocinado por autoridades de la ciudad, porque nadie los ha tocado. Nadie van y golpean.
rompen la marcha que sea, en la marcha todas, de mujeres, de hombres, de 2 de niños, octubre. de gentrificación. No puede ser la explicación que da la señora Brugada de que no impediste que destrozaran un museo por respeto a la autonomía. No, Péskalos afuera, ¿no? No, y la a respuesta ver, de la o no los presidenta- dejes la entrar, respuesta de la ¿no? presidenta Sheinbaum fue durísima. Fue quemar libros es fascista, ¿eh? Sí, claro. Wow, está diciendo, es un grupo fascista. Sí, es sí, una entonces, declaración durísima. Ahora, ¿eh? pero no hay un solo detenido de ese grupo Ni fascista. desde No, la no, primera. ¿no? ¿Qué pasó, Les Paco? iba a platicar que ¿Qué? mi cuadra ¿El está cuadra? llena de extranjeros. Mi calle, llena de extranjeros. No sé de dónde, pero la rentas al triple. Y los tacos ya en plato cuadrado y hasta facturado. Pero si les Pero pones ¿dónde café cabe? en dólares. Tú eres el principal que tiene dice, que a ver, compensar. my friend, Pero bueno, coffee, Claro, my friend. pero la propina es en dólares. Cuando dejan, cuando dejan, cuando no. No, No. no dejan. Bueno, nos vemos. Sí, a ver, Pues la es otro gentrificación tema. por definición es el desplazamiento de un sitio, de una clase social desfavorable por una más rica. Eso es. Es desplazar a una clase social que vivía en un lugar, quienes tienen más dinero y los que ya no Lo que, tienen no pueden lo que vivir ahí. sucedió, digamos, en lo que hoy se conoce como ampliación Polanco, ahí donde pusieron... Era una zona industrial, antes Sí, era una zona claro. industrial, desplazaron, ahora hay puro condominio y no se puede vivir ahí. Eso sucede en todo el mundo, sí. Y se soluciona de dos maneras. Estas son las corrientes de los urbanistas. Una es la corriente de la movilidad, que es si se desplazan hacia las periferias, las clases sociales más desfavorecidas, ponles movilidad efectiva. Y la otra es la de la vivienda. En México ya agotamos la de la movilidad. No se puede tener más metro porque es caro o se construye también mal. No se puede tener más metrobús, las avenidas prácticamente Ya no están dan. agotadas para eso. México creció también sobre barrancas. Los teleféricos funcionan, pero no puede haber en todos lados. No abastecen. ¿Qué hace falta? Vivienda, vivienda y vivienda. Y lo decías tú y tienes razón. Ya tenemos 25 años con un cierre absoluto a la construcción masiva de vivienda en la ciudad. No puede ser más así. Y la vivienda tiene que crecer. Una ciudad como México Claro. hacia arriba. Claro. Hacia arriba. Claro. O hacia abajo, que ya también hay proyectos interesantes hacia abajo. Es decir, lo han hecho en algunos lugares. Te van a acusar de enterrar a la gente. Sí. Pero Aquí tiene vista al manto oye, acúfero. no. Fíjate, proyectos muy interesantes. ¿Viste Mad Max? Sí. La mazmorra. ¿Sabes qué? Tráeme un tequila. ¿Podemos seguir platicando? No, ahí te va. Digamos, imagínate la plancha del Zócalo, ¿no? De ese tamaño, con, digamos, materiales transparentes. No le des ideas a la gente. No, Van a querer instalar su vivienda ahí. digo, Si ya se ¿sabes bañan y qué? viven ahí. ¿Sabes qué? Eres un No, fifí. pero Un conservador. No, un pero eso conservador. sirve para centros comerciales como hay en Montreal. No, Sí, pero a sí, ver, sí. Jorge, sí. Pero para Sí, vivir. como en no puedes Houston, vivir. que hay una gran... Pero tú no puedes vivir Pero bajo, bueno, bajo tierra. es que si no hay donde vivir, tienes que vivir de acuerdo a las circunstancias. Y hay proyectos A ver. interesantes de aprovechar y Mira, tener luz. Muchas cosas no se sé. pueden hacer. Pero lo más fácil es hacer edificios. Que en muchas zonas de la ciudad, no, tú no puedes construir edificios. El bando 2 de López Obrador impidió eso. Sí, mira, decía López Obrador, vamos a ya generar que el gobierno por fin ya no esté centralizado. No, ninguna secretaría se fue a ningún lado. Bueno, él ¿Cómo se fue no a se Palenque. fueron a Puebla, la hay Secretaría de un Educación? Palenque hoy, pero a ver, tantos edificios públicos. Palacio. Tantos edificios públicos hay en la Ciudad de México. Muchos de ellos están en absoluto abandono. Hay incluso edificios de sindicatos que están abandonados hace 30 años en la Ciudad de México, en avenidas principales. ¿No podría el gobierno decir, transformémoslos en vivienda? Implementemos un sistema de trabajo en casa para los burócratas. Fíjate, 300,000 viviendas son en promedio 1,200,000 personas. 4 por... Imagínate, 1,200,000 personas en México no tienen resuelta su demanda de vivienda. Bueno, más las que ahora Y las la que lleguen. resolvieron, como sucede en un porcentaje muy elevado, que se van a vivir a casa de los papás cuando se casan. Porque no tienen dónde vivir. Pero sigues sin tener vivienda. No, claro, por No, eso, o sea, sin contar esos que se supone que tienen vivienda, pero en realidad no tienen porque viven en un lugar prestado. Pero además puedes construir vivienda y el tema es construir y tener apoyo financiero para las viviendas para clase media, baja y clases populares. Eso es lo que tienes que hacer y construir incluso en lugares populares. A ver, voy a poner un ejemplo. Iztapalapa, ¿no? Tienes una concentración ahí humana enorme
construye edificios en Iztapalapa, deja de construir casitas del Infonavit, comienza a construir edificios. Tú, en las mismas zonas donde vive la gente, eso es lo que vas a evitar, que se gentrifiquen, y vas a evitar muchas otras cosas construyéndole a la gente la vivienda donde está viviendo. Pero entonces, de una casita o de una suma de casitas construyes un edificio. Donde vivían 10 familias, van a vivir 100 familias. Sí, claro. ¿No? Sí. Entonces, no hay otra ya con alternativa. criterios incluso ecológicos. Mira, dicen muy interesante los vecinos cada que les quieren construir un edificio. Pasó mucho en la Colonia del Valle, por ejemplo, donde el máximo son 4 pisos, donde por cierto operaba el que denominan cartel inmobiliario. Decían, cada que tú metes un edificio donde hay una casa, multiplicas por 20 a la familia. Eso quiere decir 20 veces más consumo de agua, 20 veces más generación de basura. Y es cierto, es un reto. Pero también es el reto permanente de esta ciudad y el capital político y económico de esta ciudad. Vivimos una cantidad de millones de personas increíble. Sí hay que solucionar el problema del agua. Eso implica invertir más de 200,000 millones de pesos en restablecer el Cutzamala y hacer un sistema nuevo de pozos en la ciudad. Hay que tratar la basura en México. Hay que tratar el agua residual. O sea, no es un problema que solamente digas 300,000 viviendas. Ya nos alcanzó el tiempo. No, ¿tú de cuándo te acuerdas? Y además, tú dices la contaminación, todo lo que se da porque se construye un edificio. ¿Qué daño te hace que una persona venga de 2 horas en transporte para llegar de donde vive hasta donde va a Tienes trabajar? toda la razón. Acercas a la gente, por lo menos que viva, que es el tema central de la movilidad de las ciudades, que la gente viva relativamente cerca de sus lugares de trabajo. Y esto que en algunos países europeos están denominando como los derechos humanos emergentes, que es que las personas no pasen 4 o 5 horas en un transporte y lo puedan utilizar para disfrute de su familia, para hacer ejercicio, para divertirse, que son también derechos. Sí, eso ¿no? suena, como los derechos humanos una palabra emergentes. interesante, porque suena a utopía. Utopía como sí. Pues ya las van a hacer ahí. A mí me parece absolutamente favorable No, si eso se que la trata, jefa de pues, gobierno esté haciendo parques, sobre todo en lugares como en Iztapalapa, de donde ella es y viene. Creo que es fundamental que haya espacios Iztapalapa públicos. para el mundo. Creo que es importante, creo que ha hecho un buen trabajo en eso, pero también tenemos que ir más allá. Tiene que abrirse también el uso de suelo en la ciudad. Para llevarle el trabajo a la gente tiene que haber vivienda y tiene que haber empleo y desarrollo cerca de ahí. Tiene que haber fábricas, tiene que haber plantas de ensamble. ¿Cuántas Tiene que crecer. casas decías que necesitábamos? 300. ¿Sabes cuántos empleos? 1 millón. Por eso, pero... 1 millón anuales. Pero fíjate lo que Requerimos. sucede interesante, ¿no? Entre Ciudad de México, Estado de México. La mayoría de las empresas tienen sus fábricas en el Estado de México, en lo que se le denomina el CTT, Cuautitlán, Tepozotlán, Tultitlán, toda la salida hacia Querétaro. Dicen el backbone, las vértebras de México hacia el norte. Por ahí llegas hacia la frontera norte del país y va toda la carga. Mucha gente que trabaja ahí no vive ahí. Autopista del TLC. Exactamente, exactamente, la del Temec ahora. Fíjate qué interesante. Las empresas que están dadas de alta en la Ciudad de México con su personal realmente operan en el Estado de México. O sea, el beneficio fiscal de esos trabajadores, porque en México es de los pocos países del mundo donde se cobra un impuesto a la nómina. Esto es, tú eres patrón, pagas sueldos y yo te cobro un impuesto por pagar sueldos. Es una maravilla de este país. Y la inversión sigue aquí. O sea, pagas impuestos sobre tus ingresos, pagas impuestos sobre tu consumo. Y además pagas impuestos por generar trabajo. Eso pasa aquí. Pero hay competencia fiscal entre los estados. Y la Ciudad de México, en teoría, es la entidad que más empleos genera y la entidad que más genera PIB a nivel nacional. Por eso, porque las empresas se fueron al Estado de México, pero la gente vive acá. Entonces van de Iztapalapa a Tultitlán. Fíjate qué locura. No, hay que volver a abrir esto. Esto no quiere decir que abramos plantas y fábricas que dañen el medio ambiente. Lo contrario, hagamos industria limpia. O sea, hagamos que Iztapalapa, que Gustavo Madero, que Magdalena Contreras, que está en lo alto, sean núcleos de empleo. Pero déjame decirte algo más, y esto yo creo que Jorge nos puede ayudar. Tú abres una empresa, diga, a ver, ¿cuáles son las empresas que dan el mayor número de empleos en el mundo? Las pymes, no las grandes empresas, las pequeñas y medianas empresas. En México y en el mundo. Tú abres una empresa y te caen ahí a extorsionarte a los 5 días, Jorge. No, bueno, sí. Yo creo que son dos. Tú tienes que tener un plan de desarrollo urbano, industrial, de vivienda y demás. Por otra parte, con ese plan o sin ese plan tienes que garantizar la seguridad. Oh, sí, claro. Y tienes que garantizar la seguridad jurídica que se está perdiendo y tienes que garantizar la seguridad física que también la estás perdiendo.
Entonces, ese es el problema. Es ¿Cómo un han hecho en problema otros serio. lados con esto? A ver, yo no alcanzo a entender, digo, híjole, ¿qué pasa a la gente que abre ya una tortillería, una estética? Le caen ahí. Bueno, a ver, Bueno, tú tienes ¿qué que hacen? romper esas redes de extorsionadores que no la vas a romper. Todos los días te llega un comunicado, fueron detenidos 3 extorsionadores de la Unión Tepito, de los que tú quieras, que operaban aquí. En la Eje Operación Central, Liberación. ¿no? O sea, no, Habla la de México, Operación ¿no? Liberación yo creo que es el modelo de lo No, que hay está que bien, hacer. está bien. Y hay que Ese es el reconocerlo, modelo de lo que hay que no, hacer. plenamente. Bien, Tienes que pescaron hacer, a muchos tienes que ahí. hacer un modelo que involucre, como se hizo, 14 municipios, caerle a los 14 municipios Exacto. al mismo tiempo. Sí. No sé el éxito que han tenido, pero... No, brutal. Pero, Bueno. así se hace y así está bien, así A ver, rompes yo coincido. la red. No hay otra forma de hacerlo. No puedes ir deteniendo de uno en uno porque es lo más reemplazable del mundo. No, y Sí, es barato. claro. Extorsionar es barato porque muchas extorsiones son Por además teléfono. falsas. Y lo Pues haces fíjate, desde el piensa reclusorio. un segundo que eres la presidenta de la República y recibes el gobierno del año 2024, el trabajo más difícil que el país. Lo recibes de manos de López Obrador, políticamente legitimado, pero te deja un país con muchos problemas. Y el güero Trump encima. Y te dice tu secretario, un buen secretario de seguridad, presidenta, tenemos un problema. Houston. Houston, we have a problem. Presidenta, tenemos, ¿cuántas entidades son? 32 problemas, presidenta. Uno de los que más lastima a la gente es la extorsión. Y la extorsión va desde la llamada que fingen ser tu hijo para sacarte una lana, o la extorsión mucho más fuerte, que van y te cobran piso, que te obligan a comprar material con el 127% adicional, como sucedió en Valle de Bravo. Y lo tenemos que enfrentar, presidenta. Y la presidenta dice, sí, de acuerdo. ¿Qué hacemos? Visibilicemos. Digamos, existe y lo vamos a combatir. Pero no le peguemos al anterior. No le peguemos al expresidente. Fíjate qué reto tan grande, ¿eh? Es decir, este problema existe, es un problema irreal, es de décadas. Vamos a trabajar hacia adelante. Yo le respeto eso a la presidenta, ¿eh? Pero tienes un problema adicional. Ella puede decir, no le peguemos al anterior, pero desde allá arriba, el señor Trump te está diciendo, quiero que desmanteles las redes de complicidad y corrupción Y que aparte hubo que me digas en el ámbito. quiénes son. Y eso Saber quiere quiénes decir, son. quiero que le pegues a los anteriores. No quiero que me digas quiénes son. Ellos te dicen quiénes son. No tienes ese problema, perdóname. Alguna vez yo le pregunto a unos personajes de Israel hace tiempo dedicados a la seguridad. Era yo joven estudiante y les digo, ¿cuáles son los mejores sistemas de inteligencia en el mundo? Yo pensé que iban a decir nuestra tecnología, el Mossad, los satélites chinos. Dijo, no. Son aquellos donde la ciudadanía confía y denuncia. La ciudadanía sabe todo. Sabe dónde está la casa de seguridad, sabe cuál es el regidor del municipio que está con la maña, sabe todo. Este tipo de actos, como anunciar una estrategia nacional contra la extorsión, campanear 14 municipios, reventar la extorsión que había de un cartel en todo el sur del Estado de México, genera confianza, ¿eh? Ayuda y dice, va en serio. Ahora, eso implica, yo me metí mucho en la investigación de cómo se preparó el operativo de liberación. Durante 6 meses estuvieron metiendo gente, estuvieron poniendo hasta tortillerías para ver quién te venía a cobrar la extorsión comprando materiales, a ver quién venía. Pero es un trabajo muy amplio de muchos meses de inteligencia y tienes que tener para eso cosas que en la mayoría de los estados no están funcionando. Una fiscalía que funcione, que la verdad tienen un buen fiscal, y un secretario de seguridad que funcione y voluntad política para hacerlo. Ahora, estás pensando en el gobierno federal y el Estado de México, el estado más grande del país. Claro. Ahora, haz esto en Colima. Hazlo en Colima o en Nayarit. No, y voluntad política. Claro. Colima, no hay voluntad política. Colima es un desastre absoluto. ¿Y por qué no hay? ¿En Sinaloa? A ver, ¿por qué no se hace en Sinaloa? Bueno, Sinaloa no se hace porque hay... Y cada rato mandan vuelve a ser nuevos y a ver, 10,000 ahora. Sinaloa es inconcebible que un año después de lo del Mayo y Joaquín... ¿Un año acaba de cumplir? Un año acaba de cumplir. No haya un detenido. Un funcionario. Un funcionario detenido, ¿no? Si alguien tiene que haber tenido relación con el Mayo y con los Chapitos, me imagino. En 30 años alguno debe haber tenido relación con ellos. Es increíble. No hay un detenido, no hay un responsable. El gobernador sigue estando, los funcionarios siguen estando, los senadores siguen estando. Claro. Y yo no digo que sean culpables, no, ni siquiera estoy diciendo que sean culpables. A ver, investígalos. Claro. No puede ser que tú digas... Ahora con el tema de la barredora en Tabasco,
no estamos investigando a Adán Augusto. Sí, investígalo, cabrón. A ver, Adán Augusto, investigar no es culpar. No es culpar. Es igual que auditar. Si tú Los contratos nombraste, públicos se auditan. si tú tuviste un amigo de 30 años que lo nombraste durante tu secretario de seguridad, no, No, dijo, no. No. Este es mi hermano. Eso dijo López Obrador Sí, de por eso. Adán, pero Adán era amigo de Bermúdez durante 30 sí, años. sí. ¿Cómo dijo Adán? ¿Cuál fue la Trabajaron. declaración que hizo? Fue maravillosa. Dijo, no lo sospeché. No lo sospeché. Pero es la misma acusación que le han hecho a Calderón tantos años. ¿Cómo no sabías que tu secretario de Seguridad, García Luna, estaba metido? Y si no, con el narco? la declaración de María Luisa Calderón. ¿Cómo no iba a saber que García Luna andaba en eso, tal? Y si no sabía, ¿cómo pudimos tener un presidente que no supiera? Pero, los gobernadores, perdón, está peor, porque en el caso de Bermúdez, inteligencia militar sí Ya lo lo había había investigado, dicho. Sí. y ahí están los documentos de inteligencia militar desde 2021. Y no necesitaremos tal vez un esquema como el de Colombia. Y fíjate, lo que voy a decir es muy osado, ¿eh? Pero Colombia llegó a un punto entre narcotraficantes, gobernantes y guerrilleros que ya todo el mundo estaba metido contra todo el mundo. Tuvo que haber una ley de amnistía y perdón de decir, ¿saben qué? Vamos a sanar esto, vamos para adelante. Porque si no, fíjate, decía Julio César Chávez, el mejor boxeador que ha tenido este país, por cierto. Sí. Más que Sal Sánchez, ojalá lo vea el campeón, te lo estoy diciendo, más que Sal Sánchez. Decía, es que ser de Culiacán, y que te ven de fuera, obviamente no te van a entender que la maña está en todos lados, son familiares, son amigos, a todo el mundo está, esto tiene trabajando así ya un siglo. Entonces decir, estaba involucrado, define involucrado, define, o sea, Chávez Jr. se toma una foto con tal, define qué alcance tiene esa ¿Cuál fotografía. como los políticos? Bueno, Van en campaña. Pero, Bueno, el expresidente tomó una foto con la mamá del Chapo. bueno, que la buscó él, pero además que es diferente. Sí. Pero Colombia yo lo conozco muy bien, me fui allá un tiempo, escribí un libro sobre ese tema. Colombia, antes de eso, antes de la amnistía, hicieron el Plan Colombia. El Plan Colombia. El Plan Colombia Era una implicó- mexicana, por cierto, que tú y yo conocemos. Sí, pero bueno, ella ayuda, pero... Ayudó. Sí, no Era digamos la que lo hizo. subsecretaria del Pentágono. Sí, pero fue un golpazo terrible, Sí. durísimo a los cárteles, al rollo, destruiste el cártel de Medellín. Perdón, tenemos que cerrar. Espérate, deja que nos cuente de tantito, Colombia. quédate. Te invitamos Hablando a de que café. cierre. Te invitamos. Hablando de café, escucha, para que Hablando aprendas, de café, Paquito. le rompiste el alma a todos los cárteles, durísimo, y después hiciste la amnistía. Y no la hiciste con los cárteles, hiciste la amnistía con los guerrilleros que Sí. ya estaban metidos también en el tema de la droga, pero entonces les abriste. Uno es el presidente. espacio. Uno es presidente y es el que arruinó otra vez todo este esquema. Y acaba de sentenciar a Uribe, ¿eh? A Uribe. Nada más. Sí, por eso, y arruinó todo el sistema Petro, que también le han quitado la visa, como a la mayoría de los integrantes del gobierno colombiano. Sí. A ver, antes de que cierre. Sí, de que nos coja. Antes de que cierres. Antes Es de que que- cierre, ¿te multa Clara Brugada? No, más bien es que tengo que ir a robar gasolina, digo, a hacer más café, perdón. Más bien quiere cerrar y quiere abrirle solo a los gringos que viven acá atrás en la Guachico. colonia Juárez. Espérate, déjame preguntarle algo a Jorge. A ver, ¿ves en el corto plazo que se puedan resolver estos problemas, incluido lo que está aquí, el huachicol? No, yo creo que en el corto plazo ninguno de estos problemas se pueden resolver, pero sí puedes tomar medidas. Lo del huachicol, lo del contrabando y la venta de gasolinas ilegales. Sí. A ver, tú tienes que romper, no puede funcionar eso sin una red política de protección y de complicidad. No pueden entrar 129 vagones de tren. Sí, ni buques a los puertos. Ni buques a 10 los millones puertos, de litros. ni tener una refinería No. que funcione durante 6 años, con Claro. una refinería Sí. que está junto a pajaritos, o sea, imposible Sí. no verla. Esa sí se hizo más rápido que Dos Bocas. No, Jorge, estamos viendo resultados que nunca se habían dado. Hay quienes dicen, la presidenta lo está haciendo bien, son sus decisiones. Hay quien dice, Trump está detrás presionando. Sea lo que sea, nunca había habido decomisos de huachicol con los que hemos visto, ¿eh? Y fueron sexenios de meterle lana a Pemex Seguridad, que le metieran estos grandes drones. Nunca sucedió. Nunca habíamos visto operativos contra la extorsión como los que acabamos de ver. Nunca habíamos visto el operativo Enjambre, nunca habíamos visto el operativo Liberación. Son buenos primeros pasos. Son buenos primeros pasos y yo creo que
Este gabinete tiene un mérito indudable, que es la presidenta de haber roto con abrazos y no balazos. De acuerdo. No, De acuerdo. eso es indudable. Si tú, el paso posterior es que tú rompas las redes de protección, porque la percepción de seguridad, ¿por qué aumentó la percepción de inseguridad? Porque la gente no termina de ver que eso se refleje en otras cosas. Claro, en su cotidiano. No, yo creo que la seguridad ha funcionado mucho mejor que cualquiera de los 6 años anteriores. Claro. ¿No? Y tienes un equipo mucho más profesional. Harfuch es profesional, Trevilla es profesional, Morales son profesionales. ¿Cómo judicializas todos esos temas? Que creo que es uno de los capítulos que habrá que analizar. ¿Cómo tienes una fiscalía general que logre judicializar mucho mejor esos temas? Y el tema de la justicia, porque si tú con los jueces nuevos que vienen ahora, quién sabe lo que vaya a resultar, ¿no? Ya nos vamos para que no nos corran. Bueno, ya nos vamos ya para con que no ese nos tema de la seguridad. Aquí a la vuelta. No los vayan a saltar. ¿Por dónde caminamos aquí atrás? Vamos a hacer un video. Vamos a hacer un Que les video vaya que bien. lo corre. Ahí nos vemos, ahí nos apuntas la cuenta.